Hubo un momento en que no existía nada. Ni luz. Ni tiempo. Ni sonido. Solo un vacío tan profundo que la mente humana jamás podría comprenderlo del todo. Y entonces, algo ocurrió. Algo que lo cambiaría absolutamente todo para siempre. Antes del principio, no había principio. Solo existía el silencio absoluto de la nada eterna. Pero en ese vacío habitaba algo. Una presencia sin forma, sin límites, sin principio ni fin. Las aguas primordiales cubrían todo. Un océano sin fondo, sin orillas, sin destino. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Preparándose. Esperando el momento exacto. Y en ese silencio eterno, resonó la primera palabra jamás pronunciada en la historia del universo. Sea la luz. Y la luz fue. En un instante eterno, la oscuridad fue rota para siempre. Dios vio que la luz era buena. Y entonces separó la luz de las tinieblas con autoridad absoluta. Fue la tarde y fue la mañana. El primer día había nacido. Y el universo nunca volvería a ser el mismo. El primer día había terminado. Pero apenas comenzaba algo mucho más grande. ¿Qué vendría después? Las aguas de abajo cubrían todo sin orden ni destino. El caos reinaba sobre la faz de la tierra sin forma. Pero el caos no era accidente. Era el lienzo sobre el cual Dios estaba a punto de pintar su obra maestra. Entonces Dios habló por segunda vez. Y su voz volvió a transformar la realidad entera con poder absoluto. Dios ordenó que existiera una expansión en medio de las aguas. Y en ese instante, algo nunca visto comenzó a formarse. Las aguas de arriba fueron suspendidas en lo alto, flotando en el vacío como nunca antes había ocurrido. Y las aguas de abajo fueron reuniéndose, obedeciendo en silencio la voz que las había creado. Entre las dos masas de agua, el firmamento se extendía majestuoso. Vasto. Eterno. Perfecto en su diseño. Dios llamó a esa expansión cielo. Y con ese nombre, el primer espacio habitable del universo quedó sellado. El segundo día había quedado grabado en la eternidad. El cielo existía. Y todo lo que vendría después dependía de él. Pero las aguas de abajo aún no tenían nombre ni lugar propio. Y eso estaba a punto de cambiar de manera extraordinaria. Las aguas de abajo cubrían todo sin excepción. No había tierra. No había orillas. Solo agua infinita. Dios ordenó que las aguas se reunieran en un solo lugar. Y la tierra seca comenzó a obedecer desde las profundidades. Desde las profundidades del océano, la tierra firme comenzó su ascenso lento pero imparable hacia la superficie. Las aguas retrocedieron obedientes, reuniéndose en los lugares que Dios había designado desde el principio. Dios llamó tierra a lo seco y mares a las aguas reunidas. Y vio que era bueno. Muy bueno. Pero la tierra era aún gris y desnuda. Sin color. Sin vida. Esperando algo que estaba a punto de llegar. Y entonces Dios ordenó algo completamente nuevo. Algo que la tierra nunca había producido. Vida vegetal. En cuestión de momentos la tierra se vistió de verde. Hierba, plantas y árboles brotaron por primera vez en la historia. Cada árbol llevaba semillas según su especie. El diseño era perfecto. La vida podría perpetuarse por sí misma. Las hierbas y plantas también llevaban su semilla dentro. Todo estaba diseñado para durar para siempre. La tierra se había convertido en un jardín perfecto. Un mundo verde, vivo, fragante y extraordinariamente hermoso. Fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Y Dios vio que era bueno. Pero algo faltaba todavía. El cielo existía pero estaba vacío de astros. La luz era difusa, sin origen. El mundo esperaba algo más. Dios tenía un plan para el cielo. Los astros no serían solo decoración. Serían señales. Calendarios. Relojes eternos. Dios creó la gran luminaria para gobernar el día. Y en el cielo apareció el sol por primera vez en la historia. Los rayos del sol tocaron la tierra por primera vez. Las hojas brillaron. Los ríos resplandecieron con luz dorada. Pero el día no sería el único gobernado. Dios creó también la luminaria menor para gobernar la noche. La luna tomó su lugar en el firmamento nocturno. Fría. Plateada. Perfecta en su distancia y tamaño exactos. Y entonces Dios colocó las estrellas. Miles. Millones. Incontables puntos de luz llenando el cielo eterno. Los astros marcarían señales, estaciones, días y años. El tiempo mismo quedó ordenado para siempre en ese instante. La tierra contemplaba su nuevo cielo. Sol,
Luna y estrellas la acompañarían desde ese día por siempre jamás. Dios observó los astros que había colocado en el firmamento y declaró que era bueno. Perfectamente bueno. Pero algo en ese cuarto día guardaba un misterio profundo que los sabios debatirían por siglos enteros. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. El universo brillaba. Pero lo más extraordinario aún no había llegado. Los mares eran vastos y profundos pero completamente vacíos. Ninguna criatura habitaba sus oscuras profundidades. El cielo también estaba vacío de criaturas. Ninguna ala había cortado jamás el aire del firmamento hasta ese día. Dios ordenó que las aguas produjeran seres vivientes en abundancia. Y las profundidades obedecieron al instante. De las profundidades surgieron peces de toda especie. Grandes y pequeños llenando los océanos con movimiento y vida. Y Dios creó también las grandes bestias marinas. Criaturas de tamaño colosal que harían temblar los océanos. En un solo instante los mares pasaron del silencio absoluto a estar repletos de vida en toda su extraordinaria diversidad. Luego Dios miró hacia el cielo vacío y ordenó que las aves volaran sobre la tierra en el firmamento. Las aves llenaron el firmamento en un instante. Sus alas cortaron el aire por primera vez en la historia del mundo. Dios bendijo a las criaturas del mar y del aire. Les ordenó multiplicarse y llenar la tierra con su descendencia. Por primera vez el mundo tenía sonido de vida. Alas batiendo. Aguas moviéndose. El silencio había terminado para siempre. Cada criatura era única. Cada especie perfectamente diseñada para su entorno. El genio creador no tenía límites visibles. Fue la tarde y la mañana del quinto día. El mundo ya no estaba vacío ni en silencio. Pero aún faltaba algo crucial. La tierra firme estaba llena de plantas y árboles pero completamente vacía de criaturas que la habitaran y recorrieran. Dios ordenó que la tierra produjera seres vivientes según su especie. Y la tierra obedeció con asombrosa inmediatez. En un instante la tierra se llenó de animales de toda especie. Grandes y pequeños. Feroces y mansos. Todos perfectos. Cada animal era perfectamente diseñado para su lugar en la tierra. Cada especie era una obra maestra en sí misma. Pero Dios no había terminado. Lo más extraordinario de toda la creación estaba todavía por llegar en ese mismo día. Entonces ocurrió algo único. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una declaración sin precedente. Dios tomó polvo de la tierra. El material más humilde del mundo sería el origen de la criatura más elevada de la creación. De ese polvo Dios formó al hombre. Sus manos invisibles moldeando la figura más importante de toda la creación. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente con alma inmortal y conciencia eterna. Adán abrió sus ojos por primera vez. Y lo primero que vio fue el cielo de Dios. Azul, inmenso y perfecto sobre él. El hombre era diferente a todo lo demás. Llevaba en sí mismo la imagen de Dios. Era único en todo el universo creado. Dios le dio al hombre dominio sobre toda criatura viviente. Le confió el cuidado de su creación más preciada. Dios plantó un jardín en el Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado para que lo labrara y guardara. En el centro del jardín Dios colocó dos árboles especiales. Uno de vida. Otro del conocimiento del bien y del mal. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El sexto día terminó con la creación más gloriosa de la historia. Adán caminaba por el jardín perfecto pero algo en su interior reconocía una ausencia que no podía nombrar aún. Dios trajo ante Adán todos los animales para que les pusiera nombre. Y Adán nombró a cada criatura viviente. Pero entre todos los animales de la creación no se encontró para Adán una ayuda que fuera verdaderamente idónea para él. Entonces Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Un sueño diferente a cualquier otro que existiera en la creación. Mientras Adán dormía Dios tomó una de sus costillas. Y cerró la carne en su lugar con perfecta y divina precisión. De esa costilla Dios edificó a la mujer. No del polvo como el hombre sino de la esencia misma de otro ser humano. Adán despertó del sueño profundo. Y lo que vio ante sus ojos lo dejó sin palabras por primera vez en su vida. Adán reconoció en ella algo de sí mismo. Hueso de sus huesos. Carne de su carne. Una con él desde el principio. Dios estableció que el hombre dejaría padre y madre y se uniría a su mujer. El matrimonio nació en el Edén mismo. En el centro del jardín permanecían los dos árboles. Uno daba vida eterna. El otro guardaba un secreto peligroso y prohibido. Dios había dado una sola prohibición. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo una. Pero era absoluta.
El jardín era perfecto. El hombre y la mujer vivían en inocencia total. Pero algo oscuro se acercaba sin que ellos lo supieran. En el jardín había una serpiente, más astuta que todos los animales. Y tenía sus ojos fijos en el árbol prohibido. La semana de la creación llegaba a su fin. Todo era bueno. Perfecto. Pero el séptimo día traería algo completamente inesperado. El séptimo día amaneció sobre una creación completamente terminada. Todo estaba en su lugar. Todo era perfecto y bueno. En el séptimo día Dios terminó toda la obra que había hecho. No quedaba nada por crear. Todo estaba completo y perfecto. Y Dios descansó en el séptimo día de toda su obra. Un descanso que no era cansancio sino celebración de lo completado. Dios bendijo el séptimo día. Lo separó como santo. Era diferente a todos los demás días de la semana para siempre. Así nació el Sabbat. El día de descanso sagrado que marcaría el ritmo de la humanidad por todas las generaciones. En 6 días Dios había creado todo lo que existe. Desde la nada absoluta hasta el paraíso más perfecto jamás concebido. Adán caminaba en el jardín que Dios le había confiado. Era el mayordomo de la creación más bella del universo. La mujer también habitaba ese jardín perfecto. Juntos eran los guardianes de un mundo que Dios les había entregado con amor. Ese era el mundo tal como Dios lo había diseñado. Sin muerte. Sin dolor. Sin lágrimas. Solo vida perfecta y eterna comunión. Pero el séptimo día terminaría. Y con el octavo día vendría la prueba más grande que la humanidad jamás enfrentaría. La serpiente observaba y esperaba con paciencia antigua. Su momento aún no había llegado. Pero llegaría muy pronto. La creación era el regalo más grande jamás dado. Un universo entero entregado a seres hechos a imagen de su creador. Miles de años después sus palabras permanecen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo comenzó allí. 7 días. Un universo entero. Y una historia que apenas comenzaba. Esta fue la creación. Este fue el principio de todo.